Comenzamos esta nueva dobladora con una lámina de 20 por 30 centímetros y 8 milímetros de grosor. Marcamos para hacer algunas líneas a 6,5, a 9 y a 13 centímetros. Ahora vamos a marcar a 16 centímetros, a 13 centímetros y a 13,5 centímetros. Perforamos en cada una de las marcas hasta alcanzar agujeros de 20 milímetros. Necesitamos ahora un tubo de 6 centímetros de diámetro y en él vamos a cortar 2,5 centímetros. También usaremos un rodamiento 6304. Seguimos con el armado de la dobladora y esta vez conseguí unos viejos pistones con unos pasadores de 2 centímetros exactamente. Estos servirán para continuar el armado. Para conocer el tamaño de la siguiente pieza, solo tomamos una escuadra, la colocamos acá y medimos. El vernier nos muestra 28 milímetros. Ese será el tamaño de la próxima pieza. Esta es una vieja suspensión de moto delantera. Es un material muy resistente y con ella vamos a hacer la pieza de 28 milímetros. Las piezas de 28 milímetros son 3. En estas quité un poco de material, como se puede ver. Eso con la finalidad de que calcen perfectamente al momento de colocarlas. Para colocar un tope al eje, acá les puse aros de seguridad. Una vieja suspensión servirá para hacer la palanca. El propósito de este canal es que puedas realizar tus propias herramientas, como este tornillo de banco, con materiales que se consiguen muy fácilmente y con los planos de cada una de las piezas que puedes solicitar en los comentarios o en mi página web. Y para completar la pieza usaremos un pasador del pistón. Ya soldada y limpia la palanca, la colocamos en este agujero para proseguir. Colocamos una barra de 5 milímetros como separador y la barra de acero que acabamos de cortar. Soldamos toda esta área y con un trozo de tubo de 6 centímetros haremos la próxima pieza de 3 por 2,5 centímetros. También usaremos acá una platina de 2,5 centímetros por 13. Marcamos una línea en la base a 12 centímetros y colocamos allí la platina. Colocamos ahora la pieza de 3 centímetros y probamos con el eje que quede una separación uniforme de 5 milímetros. Una barra de 5 milímetros y un trozo de platina de 8 centímetros servirá para continuar la dobladora. Nos falta colocar una base para el tornillo de banco
y ya podemos comenzar a cortar el material para probar nuestra nueva dobladora. Con un trozo de platina de 10 milímetros haremos los sujetadores de las piezas que vamos a crear. Y acá le puse una empuñadura de bicicleta. Y comenzamos los dobleces como se muestra. Recuerda que este es el tercero de una serie de videos sobre dobladoras que puedes encontrar en mi canal. Si no has visto los otros, te invito a verlos para que no pierdas detalles de esta serie. Cada semana durante esta serie estaremos haciendo una nueva dobladora, así que te recomiendo suscribirte al canal si no lo has hecho y activar las notificaciones para que no pierdas detalles de los trabajos que estaremos realizando.